A continuación vamos a determinar las reacciones. Las reacciones se van a calcular separando nuevamente cada tramo de la viga continua. Por ejemplo, para el primer tramo, que es de A hacia B, dibujamos ese tramo de 5 metros, aplicamos su carga uniforme repartida o distribuida, y ahora consideremos no empotramientos. Vamos a considerar los momentos de continuidad calculados, que son 0 del lado izquierdo y menos 6.44 toneladas metro, que es el dato que tenemos del lado derecho. Al mismo tiempo apoyaríamos en ambos extremos. Esto determina una viga isostática que se resuelve fácilmente por las ecuaciones de la estática. Es decir, las reacciones RA, B y RBA se pueden determinar con la ecuación de momentos. Entonces, nuevamente, la carga es 2 toneladas por cada metro y ya tenemos todos los datos. Con la ecuación de la suma de momentos de las fuerzas en uno de los ejes respectivos, sea el A o el B, podemos obtener la magnitud de cada una de las reacciones. Esto es igual. Colocaríamos primero los momentos 0 y menos 6.44 toneladas metro. Después, el momento de la carga uniforme repartida, que es equivalente a W, que es 2 toneladas por cada metro por 5 metros, es igual a 10 toneladas en total, como resultante de la carga. Y ahora sí, esa carga se multiplica menos 10 toneladas por su distancia con respecto al eje de momentos, que en este caso sería la mitad de 5, 2.5 metros, girando en sentido de las manecillas del reloj con respecto al eje A. Entonces tenemos menos 10 por 2.5 metros. Por último, en la ecuación vamos a agregar el momento de la reacción incógnita, que es RBA. Proponemos su sentido y observamos con respecto al eje A cómo gira. Sentido contrario de las manecillas del reloj, por lo tanto es positivo, y le escribimos más RBA multiplicada por su distancia perpendicular al eje de momentos, que es igual a 5 metros y es igual a 0. Muy bien, planteamos la ecuación de la suma de momentos en el eje A y despejamos la reacción BA. Por lo tanto, la reacción de BA va a ser igual a 6.29 toneladas. Vamos a colocar abajo de la tabla 6.29 toneladas. Marcamos una línea para diferenciarla de los momentos. Y ahora vamos con la reacción del lado izquierdo, RAB. Para determinar esa reacción se puede aplicar la suma de fuerzas verticales en el eje de las Y. Esto es igual a menos W toneladas por cada metro, es igual a 2, más la reacción calculada de BA, que es más 6.29 toneladas, y la incógnita más la reacción de A hacia B, igual a 0. Por lo tanto, la reacción de AB o A hacia B es la diferencia de la carga total contra la reacción calculada. Esto es igual a 3.71 toneladas. Vamos a anotar del lado izquierdo
como reacción positiva. Es muy importante revisar el signo al momento de despejar la incógnita. Esto determina si el sentido está correctamente supuesto o es incorrecto, lo que nos da la posibilidad de modificar. De la misma manera, ahora vamos al tramo de B a C. Vamos a calcular la reacción BC y la reacción CB. Pues nuevamente aislamos la viga y aplicamos los momentos, izquierdo y del lado derecho, que es 6.44 toneladas metro. Del lado derecho, el momento de continuidad determinado en la tabla es menos 4.63 toneladas metro. Listo. Muy bien, ahora aplicamos nuevamente la ecuación de momentos, que es la estática, ya sea en el punto B o en el punto C. Suma algebraica de los momentos de las fuerzas en el eje B. Sumamos primeramente ambos momentos de continuidad, que es 6.44 toneladas metro menos 4.63 toneladas metro. Luego la carga uniforme repartida. Nuevamente se considera una carga teórica, vamos a marcarla al centro, que es igual a la distancia multiplicada por la carga, que es W por L. Esto nos determina 12 toneladas. Ahora vemos su giro con respecto al eje B. Este es menos 12 toneladas por la mitad de la longitud de la carga, que es 3 metros únicamente. Por último, agregamos en la ecuación más la reacción de C a B multiplicada por su distancia 6 y le igualamos a 0. El resultado de la reacción de C a B, va a ser igual a 5.70 toneladas. De la misma manera que en la viga anterior, por suma de fuerzas, determinamos la reacción del lado izquierdo, es decir, la reacción de B a C. En la suma de fuerzas vamos a incluir menos 12 toneladas más la reacción CB más 5.7 toneladas y más la incógnita más la reacción de B a C. Igualamos a 0 y despejamos la incógnita RBC, va a ser igual a 6.3 toneladas. Ambos datos los vamos a colocar en la tabla a continuación. 6.3 del lado izquierdo, 5.70 toneladas del lado derecho. Bien, vamos con el último tramo, que es de C a D. No olvidemos de incluir los momentos de continuidad. El del lado izquierdo, que es 4.63 toneladas metro de C a D, y el momento de continuidad de D a C, que es menos 1.67 toneladas metro. En el nodo C o en el nodo D podemos colocar el eje de momentos y aplicar la ecuación suma algebraica de momentos de las fuerzas en el nodo C igual, y sumamos ambos momentos de continuidad, que es 4.63
toneladas metro menos 1.67 toneladas metro. A continuación, el efecto de la carga uniforme repartida, que se simplifica multiplicando 4 por 2 y se ubica al centro de la longitud, siendo igual a 8 toneladas. Le escribimos en la ecuación menos 8 toneladas por su distancia al eje de momentos, que es el nodo C, igual a la mitad de la longitud de la viga, que es 2 metros. Listo. Vamos a incluir la reacción del lado derecho de C girando en sentido positivo más R de C por su distancia 4 igual a 0. Despejamos la reacción incógnita, que es igual a DC, y esto nos determina 3.26 toneladas metro. La apuntamos del lado derecho y a continuación determinamos, de la misma forma que en las vigas anteriores, por suma de fuerzas verticales igual a menos la carga, que es 8 toneladas, más la reacción, que es 3.26 toneladas, y más la incógnita. Ahora del lado izquierdo vamos a suponer positiva la reacción de CAD, igualamos a 0. Por lo tanto, la reacción de CAD va a ser igual a 4.74 toneladas. La apuntamos en la tabla. Con este paso ya tenemos determinados varias incógnitas, los momentos de continuidad y las reacciones de cada viga. Muy bien, vamos a la siguiente etapa del problema. Con los datos calculados de las reacciones, podemos trabajar inicialmente la gráfica de cortantes. Para trabajar la gráfica de cortantes, trazamos una línea horizontal a lo largo de la viga, de su longitud, y marcamos como valor 0, en donde arriba estarían representando las fuerzas cortantes con signo positivo. En la gráfica de 0 hacia abajo, las fuerzas cortantes cambiarían de signo, es decir, con signo negativo. De una manera muy sencilla vamos colocando los valores de la fuerza cortante. Por ejemplo, en el punto A, que es donde vamos a iniciar, de izquierda hacia derecha, iniciaríamos con la reacción del lado izquierdo, es decir, directamente colocamos 3.71 a una escala determinada, 1, 2, 3, casi 4 toneladas de 0 hacia arriba. Entre el punto A y el punto B tenemos una carga que es 2 toneladas cada metro lineal. Esto es una carga negativa. Por lo tanto, para obtener la fuerza cortante en el punto B o antes del punto B, vamos a restarle esa carga, que es 10 toneladas, menos 2 por 5, menos 10 toneladas, más 3.71 toneladas, la gráfica va a llegar a menos 6.29 toneladas. Si lo planteamos como una ecuación, colocaríamos 3.71 toneladas, que es la reacción, menos 2 toneladas por metro lineal por 5 metros. Esto nos determina la fuerza cortante en el extremo derecho, que es igual a menos 6.29 toneladas. Ahora, con ese dato vamos a graficar de 0 hacia abajo a la misma escala dicho valor, que es menos 6.29. Al
ser una carga uniforme distribuida, la gráfica de cortante queda representada por una recta con pendiente que va de 3.71 a menos 6.29. Listo. Antes de llegar a la reacción en el punto B, o antes del apoyo, tenemos una fuerza cortante de menos 6.29, calculada con la ecuación. Tendríamos que sumarle a este valor la reacción del lado derecho, que es igual a 6.29, más 6.29 toneladas, y esto nos determina un valor igual a 0. Es decir, llegaríamos nuevamente al inicio de la gráfica, sobre la línea Z. Tenemos ya el primer diagrama de cortantes de la viga de A hacia B. De la misma manera se puede trabajar en la fuerza cortante de la viga de B a C, iniciando del lado izquierdo y terminando del lado derecho. Iniciando del lado izquierdo con un valor de la reacción de B a C, que es igual a 6.3 a la misma escala, toneladas. Y tenemos una reacción que parte de 0 y llega a 6.3. Nuevamente, en el tramo de 6 metros, lo podemos calcular de la misma manera como una ecuación, o podemos visualizarlo directamente sobre la viga. Esto es más 6.3 menos W, que es 2, por la longitud de la viga del segundo tramo, que es 6, es igual a 12, menos 12 toneladas, y más 6.3. Esto nos determina la fuerza cortante en el punto C, o una distancia antes del punto C, siendo 570 negativo, 1, 2, 3, 4 y 5.7 toneladas. Ahora nuevamente, si lo vemos como una ecuación, iniciaríamos de 0 hacia 6.3 toneladas, que es el primer valor, y le vamos a restar nuevamente menos W, que es 2 toneladas por metro lineal por 6 metros, y esto nos determina menos 5.7 toneladas. Antes de la reacción es menos 5.7, ahora si se suma la reacción, menos 5.7 toneladas, más el valor de la reacción, que es igual a 5.7, nos determina 0, y llegamos nuevamente a la línea C. El trazo de la gráfica nuevamente es con una recta con pendiente que va de 6.3 a menos 5.7. Para el último tramo trabajamos de la misma forma. Iniciamos con 4.74 toneladas y le restamos el tramo de carga, que es W por L, que es 4, es menos 8. Menos 8 más 4.74 toneladas, vamos a llegar a menos 3.26 toneladas. Y menos 3.26 toneladas más la reacción calculada del lado derecho, el diagrama nos cierra nuevamente en 0. Este sería nuestro cortante o fuerzas cortantes para cada una de las vigas. Muy bien, ahora vamos con la gráfica de momentos. La gráfica de momentos se determina con las áreas del diagrama de cortantes. Para determinar las áreas del diagrama de cortantes es indispensable primero calcular sus distancias en la base de los triángulos, que es x1, x2, luego tenemos en la segunda viga x3, x4, x5 y x6. Una vez calculadas las distancias, podemos obtener las áreas. Vamos a llamar área 1, área 2, este es el área 3, luego tenemos el área 4,
el área 5 y por último el área 6. Las fuerzas cortantes en la parte superior se consideran positivas y las que están de 0 hacia abajo se consideran de signo negativo. Bien, el área 1 es igual a la base por la altura entre 2, siendo igual a 3.45 toneladas metro. Y así calculamos las demás. El área 2 es la base, que es x2, por la altura, que es 6.29, y se divide entre 2. Esto nos determina el área 2 igual a menos 9.88 toneladas metro. El área 3 es x3 por la altura, que es 6.3, y se divide entre 2, y esto queda determinado como 9.92 toneladas metro. El área 4 se multiplica la base, que es x4, por la altura, que es 5.7, y se divide entre 2. El área 4 queda determinada como menos 8.12 toneladas metro. El área 5 igual es la base, que es x5, por la altura, que es 4.74, y se divide entre 2. Esto nos determina un valor de 5.62 toneladas metro. Y por último, el área 6 se multiplica la base, que es x6, por la altura, menos 3.26, y se divide entre 2, determinando un valor de menos 2.65 toneladas metro. Bueno, aquí importante es lo siguiente: ¿cómo determinar la base del triángulo? La base del triángulo se determina con la siguiente fórmula. Se divide la pendiente o la fuerza cortante entre el valor de la carga y se obtiene la distancia. Por ejemplo, para calcular la distancia x1 es igual a la pendiente de la gráfica, que es 3.71 toneladas, entre la carga, que es W, que es 2 toneladas cada metro. De esta manera, 3.71 entre 2 nos determina una distancia igual a 1.86 metros. Y así se pueden calcular todas las demás. Por ejemplo, la distancia x2 se puede trabajar igual. x2 se determina dividiendo 6.29 toneladas entre la carga uniforme repartida. Esto nos determina una distancia igual a 3.14 metros. Y así se pueden obtener todas las demás. Una vez calculadas las áreas, las distancias y las áreas, trabajaríamos el diagrama de momentos. Vamos a referir las líneas a la parte de abajo, donde termina x1 y empieza x2, x3 y x4, x5 y x6. Nuevamente trazaríamos una línea de momentos flexionantes igual a 0 a lo largo de la viga. Muy importante considerar los signos de los momentos flexionantes. Momentos flexionantes positivos en la zona de 0 hacia abajo con esta convención de signos. Momentos flexionantes negativos en la parte superior considerando esta convención de signos. Iniciaríamos en el extremo A con el primer momento, que es 0. Esto por la situación de la viga en el extremo que está apoyado. Ahí no tenemos momento.
Muy bien, vamos a terminar con la gráfica de momentos, iniciando desde el punto 0, colocando los signos negativo y positivo. Para iniciar la gráfica de momentos, en el primer apoyo, el momento es igual a 0. El primer momento de la gráfica lo vamos a localizar a una distancia x1, donde termina el área del triángulo marcada como área 1. Ahí vamos a indicar, como es positiva, de 0 hacia abajo, un valor de 3.45 toneladas metro a escala 1, 2, 3.45 toneladas metro. A continuación, vamos a restar el área 2, que es negativa. Entonces, 3.45 toneladas metro menos 9.88 toneladas metro. Vamos a marcar el resultado de 0 hacia arriba con un valor igual a menos 6.43 toneladas metro. Bueno, aquí es muy importante verificar con el resultado de la tabla que resolvimos, que planteamos anteriormente, que el momento que está resultando de esa diferencia sea igual al momento que calculamos como momento de continuidad. Una vez que anotemos el valor y que lo comparemos, podemos trazar la gráfica. Como es un tipo de carga uniforme distribuida, la gráfica correspondiente corresponde a una parábola. Y ahí terminaríamos con el primer esquema de momentos de la viga. A continuación, al valor de menos 6.43 toneladas metro, le vamos a sumar el área 3, menos 6.43 toneladas metro, más 9.92, tendríamos un total de 3.49 toneladas metro en la zona del momento flexionante positivo. A continuación es el valor de 3.49 menos el área 4, que es menos 8.12, dándonos un total de menos 4.63, es decir, de 0 hacia arriba graficamos como negativo menos 4.63 y nuevamente tendríamos que revisarlo conforme a la tabla en la suma de momentos, que corresponda al mismo valor o aproximadamente al mismo valor. Si es correcto, podemos trazar la gráfica de la misma manera, con una parábola que va hacia el positivo y luego se regresa hacia el negativo, menos 4.63. Después, al momento flexionante de menos 4.63 le vamos a sumar el momento del área 5, es decir, menos 4.63 más 5.62 toneladas metro y vamos a llegar a un momento de más 0.99 toneladas metro. Y finalmente a más 0.99 toneladas metro le restaríamos el área 6, que es igual a menos 2.65, y esto nos daría un total de menos 1.66 toneladas metro. De la misma manera debe de corresponder al valor en la suma de momentos en la tabla. Si es así, podemos trazar la gráfica. Y con ese último dato pues quedaría concluido el trazo del diagrama de momentos. Ya nada más como punto final, esto para visualizar de alguna forma en donde la viga estaría sometida a tensión y a compresión.